Buenas tardes, mi nombre es Kelly Juliet López Borges, estudiante del programa de Ingeniería Industrial tercer semestre. Bueno, en este caso, en esta ocasión vengo a desarrollar el segundo punto de la tarea número uno del curso de Física General. Se va a tratar sobre el movimiento parabólico. Aquí nos regalan nos dan estas cuatro fórmulas que son con las que se van pues a estar trabajando más adelante. Bueno, nos dice que según la letra que se escogió, que en mi caso fue la letra E, se van a trabajar con esos valores. Entonces, en mi caso fue phi igual a 30 y gamma igual a 20. Acá nos dan el link de un simulador que es en el que se va a estar trabajando. Nos dice que, bueno, acá tenemos que entrar a la parte que dice laboratorio. Se va a abrir esta ventana que es como el sitio en el que vamos a estar trabajando. Que según la letra también vamos a seleccionar un tipo de proyectil, que en mi caso fue pelota de fútbol. Nos dice que se tienen que hacer unos ajustes a los valores. El ángulo va a ser el valor de phi, que en mi caso es 30, y la velocidad del lanzamiento es del gamma, que es 20. Bueno, pues según el objeto que se seleccionó, enseguida nos dan otros datos que dicen que la gravedad tiene que ser de 9,81 metros por segundo cuadrado. eh, eh, y el balón tiene que pesar 4 kilogramos y tener un diámetro de 0,3 metros. Entonces vamos aquí a ingresar al laboratorio. Vamos a ingresar los datos que nos dijeron. Entonces es un balón de fútbol. Tiene que pesar 4 kilogramos. 4 kilogramos. Tiene que tener un diámetro de 3. Y bueno, la gravedad ya estaba, es 9,81. Nuestro ángulo es de 30 grados. Y la velocidad inicial es de 20. Ahora sí vamos a darle pues en disparar. Aquí se puede pues poner un poquito más pequeño para que se vea más. Y vamos entonces, ¿qué nos dice enseguida? Bueno, aquí nos dice que teniendo en cuenta esta herramienta, podemos ir mirando los valores que hay en cada punto de nuestra parábola, ¿no? Entonces vamos a seleccionar la herramienta. El punto, por ejemplo, acá el primer punto nos da estos datos. Un puntico por acá pues nos da estos. El de la altura máxima nos da este. Aquí, por ejemplo, nos da este. Y en el último nos da estos valores. Entonces, vamos a ver qué dice a continuación. Ya, bueno, teniendo entonces esa información, dice que tenemos que calcular el valor teórico de altura máxima, alcance máximo y tiempo máximo. Dice que se utilizan las ecuaciones que se nos dieron, recordemos que son las que estaban al inicio. Entonces, para calcular la distancia horizontal, la distancia que recorre total el balón, tenemos que utilizar esta ecuación. Lo que yo hice, pues bueno, pues fue reemplazar los valores. Entonces, recordemos que acá la velocidad inicial fue de 20, ¿no? Con la que se pues, lanzó el balón. Y acá nos dice que es seno por de 2 por el ángulo, que mi ángulo fue de 30, entonces 2 por 30 es 60, de acá hasta de ahí sale este 60. Entonces simplemente pues tenemos que hacer la operación, esta operación acá arriba, y se divide el 9,81, lo que nos da un total de 35,31 metros. Esa es para nuestra distancia total. Y acá pues mi distancia horizontal es este. Si nos coincide con el del simulador. A continuación, esta es la de la altura. Simplemente pues vamos a reemplazar nuevamente datos. Aquí nos da uno de 5,09, nuestra altura. Vamos a ver si coincide. 5,09. Y por último, nuestro tiempo, que nos da un total de 2,0 segundos.
Nuestro tiempo final, 2,04 segundos. Listo. Bueno, no sé si pues fue más o menos, sí, de 2 se podría decir. Se puede aquí se podría dejar de 2 también. Esto nos da un margen de error de 0%. Entonces nos da, se aproxima, ¿no? Entonces, listo. En el paso siguiente nos dice, calcula el porcentaje de error para cada medida tomando como valor teórico el dado por las ecuaciones y el valor experimental dado por el simulador. Entonces, recordemos que el valor entonces experimental, perdón, el valor teórico es el que nos dio acá la ecuación. Ese es el teórico y el que nos dio el simulador es el experimental. Entonces nos dice que para hallar ese margen, ese porcentaje de error, tenemos que utilizar esta ecuación para las tres, para hallar el porcentaje de error de la altura, de la distancia y del tiempo. Entonces empezamos con la de la altura. Recordemos que entonces nuestro eh, valor teórico fue de 35,31 y de nuestro simulador nos dio lo mismo, lo que nos da aquí pues 0. Se hacen pues aquí arriba pues queda 0, dividido en 35,1, 0 por 0 por 100 pues da 0. De igual manera vamos a hacerlo con el que sigue, que es con la altura. Ese también nos coincide, que también nos da un 0%. Y acá lo aproximamos. El simulador nos daba 2,004, pues se puede dejar en 2 y nos coincide entonces con lo que nos dio acá en la ecuación. También nos da un porcentaje de error de 0. A continuación dice que a partir de los resultados del movimiento anterior complete la tabla que representa el movimiento. Entonces, estos movimientos lo que nos dice que son los que están acá. Pues, dice que teníamos que seleccionar seis puntos, ¿no? Entonces yo seleccioné, empecé a seleccioné eh, perdón, seleccioné de la altura máxima. O sea, ahí pueden seleccionar, pues según lo que decidan para llenar esta tablita. Teníamos que llenar estos espacios. Yo los llené pues con esos datos, que es tiempo, distancia y altura. Entonces es esto, por ejemplo, acá. El tiempo son 6 segundos, la distancia 10,39 y la altura 4,23, que esos son los que se van a indicar acá. Ya teniendo esta tabla, lo que nos piden es que grafiquemos. Dice graficar la posición en X y en Y en función del tiempo y deduzca la ecuación. Yo ya la tengo pues ahí desarrollada. Yo la realicé acá en Excel. Entonces lo que hice fue pues tomar esto, los valores recordemos que solo nos piden X y Y. Le damos en insertar, insertar gráficos. Acá le damos en insertar gráficos. Y ya pues simplemente tenemos pues como que empezar a darle pues los datos, ¿no? Acá agregar línea de tendencia. Recordemos que es una parábola, entonces es polinómica grado 2. Acá le podemos darle en más, nos va a mostrar los datos que nos muestra acá en cada punto. Ya pues se le da el nombre al eje X, al eje Y. Y pues finalmente se pasa pues acá. Aquí yo ya la tenía lista. Y dice entonces, y la ecuación, esta acá nos permite ver la ecuación con la que se trabajó. Presentar ecuación de gráfico. Acá nos permite la ecuación. Y listo, entonces a continuación nos dice,
explique las características del movimiento según, parabólico según la gráfica. Entonces, es una gráfica polinómica de segundo grado, mientras la pelota de fútbol se desplaza, forma un arco, lo que se conoce como parábola. Cuando la pelota llega al punto más alto, inicia a descender nuevamente. La altura de la distancia que éste logre siempre va a depender pues del ángulo y de la velocidad con la que se dispare. Esos datos pues ya según fueron más pues según el ángulo y la velocidad. Pues ya cambia obviamente pues los datos dependiendo qué ángulo y qué velocidad se tiene. Muchas gracias.